Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Aries. Bueno, mi queridísimo Aries, ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries. A lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes también. Vamos a ir comenzando. Aries, en el trabajo. Tú piensas, o por lo que se mueve, por lo que se habla en el entorno laboral, que tu seguridad en el trabajo no está tan asegurada. Vas a tener noticias positivas, Aries, en todo esto. O sea que la noticia que tú tengas positiva referente al trabajo te dará esa seguridad que tú necesitas. Los Aries que no estáis trabajando, tengo que decirte que volverán a contar contigo de un lugar del pasado. Dentro de muy poco tiempo tendrás esa llamada. Aries, que tenéis un negocio, hay una persona cerca que te pinta algo como hacer algo nuevo en tu negocio, te lo pinta con los caminos abiertos y demás. No es que no esté en lo cierto, sí está en lo cierto, pero quizás con las personas con las cuales quiere hacer eso o te propone a ti hacer eso no es lo más recomendable para ti, Aries. Así que yo te diría sí, ve adelante con esto. Es algo que te traería triunfos de cara a futuro, pero piensa bien qué gente quieres que esté dentro de esto, ¿bien? Vamos a seguimos, Aries, seguimos con tu economía. Una firma ahora que te puede traer un desasosiego después. Cuidado con esto, Aries. Cuidado con esto, es lo que están diciendo. Una firma, un cambio económico positivo ahora podría traer más adelante una situación o te podría traer obstáculos en un futuro en tu economía. Así que ojo con esto, Aries, y tienen que ver familiares aquí. Vamos a seguimos, Aries, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Aries, solteros. Bueno, algo ha cambiado. Algo ha cambiado y estáis mirando por vosotros mismos. Esto es muy importante y esto es muy positivo. Porque cuando uno comienza a mirar por uno mismo, esto no es egoísmo, esto es quererse a uno mismo, ni más ni menos. Cuando uno comienza a quererse a uno mismo, es lo que va a proyectar de puertas hacia afuera, ¿no? Como por así decirlo. Entonces estamos en pleno renacer, dejamos el apego al pasado. El pasado ya nos va a dejar claro, o nos ha dejado muy claro, que lo que tenía era otro tipo de intereses con nosotros. Bien, ¿qué pasa? ¿Que el pasado puede tocar tu puerta de nuevo, Aries? Puede tocarla, pero aquí ya depende de ti lo fuerte que tú estés para decir adiós a este pasado. Aquí ya solo depende de ti. Vamos a ver qué personas nuevas podrían entrar en tu vida, Aries, o qué situaciones. Aries, que estáis solteros. Nunca pienses, Aries, que el que tú cambiaste tu vida por una persona y que te ha traicionado, que has cambiado tu vida para nada. No, es que a lo mejor tú tenías que realizar este cambio para
acercarte más a tu destino, es lo que están diciendo las cartas. Ese cambio se tenía que hacer. ¿Qué te han engañado esa persona a la hora de hacer las cosas? Sí. Pero es que tú sabrás de cara a más adelante el por qué se tenía que hacer ese cambio y el por qué tú tenías que estar en el lugar que estás ahora mismo. Hablando de una persona en tu vida mayor que tú, Aries, sí, no quiero que te condicionen el tiempo, porque ahora mismo tú estás en pleno renacimiento, entonces posiblemente tú no le abras las puertas de tu corazón a cualquiera. Sale una persona importante en tu vida, sí, una persona que llega a tu vida de forma como justicia divina para ti, Aries, sí, sale clarísimamente. El pasado ahí está furrulando todavía para muchos de vosotros, pero también te digo que si el pasado regresa en algún momento a tu vida, yo quiero que tú sepas que sigue estando con esa persona que está en otro lugar. Bien, eso por un lado. Me hace mucha... o me dan una referencia aquí, en este caso, Aries, que esta persona que aparece en tu vida no es un total desconocido o desconocida, pero tú no has tenido nada con esta persona. Tú no has tenido nada, no. No has tenido nada con esta persona y esta persona posiblemente la conozca a través del susodicho o la susodicha. Y será persona importante. Será persona importante. ¿Pertenece a tu pasado? Sí. ¿La conoces? O sea, ¿la conoces? ¿Has estado con esta persona? No. Realmente no has tenido un contacto sexual y físico-sexual con esta persona. ¿Conoces a esta persona? Vamos a seguir. Aries. Vamos a continuar con vosotros, Aries, que estáis solteros. Ahora mismo, a día de hoy, con el cambio, con el parón que habéis hecho, con todo lo que habéis dejado atrás, aún a expensas de que pueda querer regresar de nuevo, yo te puedo decir que a día de hoy, Aries, este cambio es lo que te va a llevar a ti a encontrar a la persona de tu vida, y es lo que están diciendo las cartas, que estás pasando por el proceso indicado para encontrarte con la persona que será importante en tu vida en el amor. Vamos a continuamos, Aries, solteros, no te me vayas, porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor cuando termine con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Queremos avanzar y queremos dejar atrás alguna especie de situación que nos mantiene como atados de pies y manos, ¿bien? Entonces queremos avanzar, estamos pidiendo a nuestro guía a veces que nos guíen, qué camino debo de coger, ¿cómo se puede arreglar esta situación si es que hay algún problema o qué camino debo coger para el éxito en esta historia? Vamos a ver qué más. Aries. Aries, casados en convivencia y novios. Muchas idas y venidas en esta relación ha habido, ¿bien? Pero estas idas y venidas que yo veo en esta relación, yo tengo que decir, es porque esta persona que le dan estas idas y venidas, como yo digo, se ilusiona fácilmente con otras cosas, ¿no? Pero queda ahí en ilusiones. Es alguien que siempre mira la vida buscando algo más.
buscando algo más. Alguien que nunca está conforme con lo que tiene, e inclusive es así en todos o en muchos aspectos de su vida, no solo en el amor, Hay uno de vosotros dos que tiene clara una cosa, que si se vuelve a repetir esta inestabilidad, vais a tomar una decisión y será la decisión de que cada uno por su lado. Esto es lo que piensa uno de vosotros dos. Lo que piensa, lo que tiene en mente. Habrá que esperar el momento si eso sucede de nuevo. Tienes muchas dudas, Aries. ¿Quién hay en ese lugar? ¿Por qué tanto afán de seguir en aquel lugar? Esto es algo que tú debes de indagar. Y sabes perfectamente que si indagas, sabes y te enteras. Lo que pasa es que no estás fuerte todavía o no tienes todavía la gran necesidad para saber más, porque sabes a lo mejor lo que te podría traer después. Vamos a continuamos, Aries, casados, en convivencia, y Aries, que estáis de novios. Es que si elegimos otras prioridades antes que lo que es el amor o los sentimientos, pues evidentemente es una historia que se puede ir al carajo fácilmente. Y yo no digo que esto lo estés haciendo tú. Esto es uno de los dos que le da prioridad a otras cosas. Entonces, aquí hay muchos momentos en los que yo veo que sí, que la relación avanza, que todo muy bien, que todo doy la vida por ti, pero a la mínima de cambio también veo cómo se distorsiona fácilmente esto. Se distorsiona. Esto es como decir, bueno, venga, a ver cuánto tiempo va a durar el estar bien, ¿no? Esto es como tener ese miedo constante. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Debéis de buscar. Debéis de buscar. Ha salido antes en la otra tirada, pero ahora, en cierto modo, te están confirmando. Debéis de aclarar, de saber ciertas cosas en la relación y a partir de ahí decidís vosotros si queréis seguir o si no queréis seguir. Esto ya es cosa vuestra, Aries. ¿Bien? Vamos a continuar. Continuamos con vuestro mensaje especial del amor. Mensaje especial del amor. No te confundas, Aries, no creas que porque no diste más, no hubo más para ti. O no creas, porque des más, vas a obtener más. La persona que te quiera de verdad, da igual si das más o si das menos. Vamos a seguir, Aries, seguimos, ahora sí, con la salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Mejoría para muchos de vosotros que habéis estado como un poquito como de problemas relacionados con los riñones y inflamación de vientre. Sale mejoría para vosotros, Aries. Pero como siempre os digo, ya sabéis
que yo no soy médico. Vamos a continuar con ese mensaje especial, Aries. Mensaje especial. Bueno, Aries, los caminos los tienes abiertos. Simplemente tienes que mirar los pequeños detalles. Y cuando vayas a hacer algo importante, asegurarte también de que tú estás bien interiormente y preparado para hacerlo. Eso es lo más importante, Aries, que estés preparado para hacerlo. Te quiero dar un número, Aries. Te voy a dar el 39 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Aries. Que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Aries, que nos vemos en el próximo vídeo.